Saludos mis amigos, bienvenidos a Puntual RD, el programa que está dedicado a analizar los principales temas políticos de la República Dominicana y algunos temas internacionales. Yo soy Ramón Valdeyaque y estaré compartiendo con ustedes durante unos 55 minutos de análisis, de información, de comentarios. Nosotros de verdad que nos sentimos contentísimos con la sintonía de cada uno de ustedes y aparte de nuestra gente de TV Canal Sur en el 64, en todas las compañías de cable del país, también estamos en YouTube como Puntual RD. Te invito a suscribirte, a comentar y a compartir nuestro contenido. Bueno, señores, de verdad que el ambiente político en la República Dominicana está súper caliente como está la temperatura. Así es que en breve analizamos los principales temas políticos y algunos temas de actualidad. No se muevan. Bien, estamos de nuevo con ustedes, señores. Penosamente tenemos que dar la información del fallecimiento de Monseñor Antonio Camilo, un historiador de la iglesia, obispo de La Vega durante muchos años, de verdad que un santo varón de la Iglesia Católica de la República Dominicana. Antonio Camilo nació el 18 de marzo de 1938 en la provincia de Bauruco, entonces perteneciente a Barahona, y fue ordenado sacerdote, óiganme cuándo, el 1 de julio de 1962 y obispo en 1992. Yo conocí a Monseñor Antonio Camilo en el Seminario Santo Tomás de Aquino y de verdad siempre vi la mansedumbre y el buen trato que le daba a los seminaristas y a toda la gente, a los feligreses. Monseñor Antonio Camilo, un gran historiador de la Iglesia Católica Dominicana, pero sobre todo un verdadero sacerdote. Así es que paz a su alma y ojalá su ejemplo sea imitado dentro de la iglesia, dentro de la vida sacerdotal, porque la verdad es que fue un gran ejemplo. Señores, cambiando de tema, Salud Pública advierte sobre el tema del dengue y ha dicho que sí, se están dando algunos casos de dengue en la República Dominicana, aunque el país está fuera de la alerta epidemiológica. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas personas han perdido la vida en este país a causa del dengue, que se produce cada año en este tiempo, pero que muchas veces por falta de educación de la gente, pues muchos menores sobre todo pierden la vida a causa de este problema. El dengue ha sido históricamente un gran problema para la República Dominicana y yo creo que los medios de comunicación también tenemos que ejercer nuestra responsabilidad invitando a la gente. Siempre voy a recordar el eslogan que cloro untado, tanque tapado. Así que mucho cuidado para la gente que administra agua en los barrios, en los sectores vulnerables, gente que tiene necesariamente que almacenar el agua. Entonces, usar el cloro es fundamental para evitar que este mosquito que produce el dengue, pues le quite la vida a gentes o a personas que son vulnerables, ¿sí? Porque si usted tiene anemia y a usted lo pica el mosquito que produce dengue, pues entonces usted está más propenso a perder la vida. Entonces hay que cuidar a nuestra gente y eso lo hacemos con la responsabilidad que nos caracteriza, llamar a la gente a que, caramba, si usted conserva agua, usted utilice cloro. No tenemos la publicidad de Salud Pública, pero nuestra responsabilidad nos invita a llamar a la gente a cuidarse. Miren,
en otro tenor, qué bueno que el gobierno dominicano ya ha decidido inaugurar el túnel de la Luperón. Óigame, qué tremenda obra. Yo pienso que la obra que va a identificar el gobierno del presidente Luis Abinader es esta obra que ustedes están viendo ahí, que son dos, pero confluyen en el mismo lugar prácticamente, una en Pintura, una en la Plaza de la Bandera. Miren, este domingo el gobierno dominicano inaugurará el túnel de la avenida Luperón. Este túnel va, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, a agilizar el tránsito en esta zona, pero les recuerdo que ya el gobierno había inaugurado el paso a desnivel de Pintura. Entonces, estas dos obras confluyen prácticamente en el mismo lugar y por el resultado que hemos observado en Pintura, esta ha sido la mejor obra vial de los últimos años en nuestro país en términos de impacto al tránsito. Y esa es la verdad y hay que decirlo. Pero bueno, la inauguración va a ser el domingo por parte del presidente Luis Abinader. Y les recuerdo que estas dos obras se hicieron con los fondos de Aerodón. Esos fondos que muchos criticaron, pero que ustedes están viendo ahí, que la realidad no se puede negar. Ahí hay dos obras fundamentales para el tránsito de la capital. Vamos a ver qué pasa con esta nueva obra, el túnel de la avenida Luperón. Ahora, lo que transitamos por la zona, sí sabemos el impacto positivo que ha tenido el paso a desnivel de Pintura. Entonces, tenemos que ver la realidad de lo que pasa con esta obra a partir de su inauguración. Esta obra costó 2.575 millones de pesos dominicanos, pero es una obra que viene a resolver problemas, porque esta capital, todo el mundo sabe, que se pone por momentos intransitable. Si usted va de aquí para Pintura, por ejemplo, a las 3 de la tarde, usted se va a tomar largo tiempo, sobre todo desde Caribe Tours hasta más allá de la Churchill, claro, hasta la Núñez de Cáceres. Usted va a tener muchas dificultades. ¿Qué se va a hacer? No sé qué se va a hacer, pero el gobierno con estas dos obras, la de Pintura y este túnel de la Luperón, está dando pasos firmes para resolver el problema del tránsito en la ciudad capital, y nosotros celebramos pues la inauguración de esta obra, que vamos también a transitar en ella. Inmediatamente está inaugurado, porque queremos ver qué han hecho estos ingenieros ahí en la avenida Luperón. Repito, eso es la Plaza de la Bandera, está arriba. Gracias a Dios la plaza sigue intacta, y el túnel, esta obra tuvo un costo de 2.575 millones, que son dineros del contrato del Estado con Aerodón. En otro tema, señores, el presidente Abinader encabezó la juramentación de las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Esto se produjo este jueves. Ustedes saben que ganó como rector para el año 2026-2030. Durante este periodo será rector Jorge Asjana David, el vicerrector docente Rosel Fernández, vicerrector administrativo Antonio Siriaco Cruz, vicerrectora de investigación y posgrado Juana Encarnación, y vicerrector de extensión Lorenzo Vargas. En la UAS, de acuerdo a los estatutos, no puede haber reelección, de manera que el profesor Asjana será rector solo hasta el año 2030.
O sea, ahí no hay problema de que él está trabajando para reelegirse, que está usando los fondos de la UAS para una reelección, pero hay peculiaridades en la UAS, como por ejemplo, casi siempre el que gana la rectoría no gana en su primer intento de aspiración, no, gana después, ya sea un periodo después, 2 periodos después, pero no gana el que intenta aspirar a la rectoría por primera vez. Eso es cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los últimos tiempos. Tenemos que seguir apoyando como Estado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha dado un gran salto. Por ejemplo, usted no ve en la UAS las protestas continuas que se daban en años anteriores. O sea, la civilización, el diálogo, el consenso llegó a la UAS hace unos años y en la UAS ahora se da clase. O sea, en la UAS se ofrece docencia precisamente porque hay un clima de tranquilidad. Pero la UAS también se ha expandido enormemente. O sea, tenemos la UAS en San Juan, la UAS en Barahona, la UAS en Elías Piña, la UAS se ha extendido también dentro de la ciudad de Santo Domingo, la UAS en el norte, la UAS en el este. Qué bueno que así sea, porque se ha convertido la UAS en una opción fundamental para las personas de bajos recursos en nuestro país, y por eso usted ve que las provincias están llenas de profesionales de diversas áreas. ¿Qué yo creo que debe hacer la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las universidades privadas junto con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de nuestro país, ahora que se está hablando de reformar la ley de educación y de aplicar un nuevo modelo educativo en la República Dominicana? Pues deben sentarse las universidades y priorizar las carreras de mayor impacto en la actualidad. Por ejemplo, el país está lleno de profesores. Pues caramba, vamos a encaminar a esa juventud por áreas tecnológicas, áreas que son necesarias en nuestro país y que son el futuro y el presente de la sociedad actual. Porque ¿qué hacemos con llenar el país de abogados, de ingenieros, de profesores? Entonces, vamos a encaminar a la juventud por áreas que sean productivas en la actualidad. Y la UAS debe dar el primer paso en ese sentido como institución del Estado, pero debe haber un consenso entre las diversas universidades para encaminar a la República Dominicana por un real camino de desarrollo. Sí, eso debe suceder y debe aprovecharse esta ola que existe de renovación en términos educativos, no solo que se quede en el sector público de la educación básica y de la educación secundaria o primaria y secundaria, no, que también se extienda a las universidades del país. Señores, no se muevan porque al regreso yo quiero hacerle una observación al gobierno del presidente Luis Abinader. Bien, estamos de vuelta con ustedes. Señores, el presidente Luis Abinader, de acuerdo a un ranking que nos presenta Global Data de junio de este año 2026, ha descendido en 3 posiciones para lo que corresponde a los presidentes más populares de América Latina. Y con esto yo quiero llamar la atención del presidente Luis Abinader, porque en poco tiempo el presidente ha descendido en 3 posiciones. Estamos hablando de que el presidente en la actualidad, en este ranking,
cuenta con 44.5% de aprobación y que hace poco contaba con un 54.8%. Primero, Nayib Bukele, 69.1%, esa posición es prácticamente de Nayib y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ocupa un 65.5% el segundo lugar. Laura Fernández de Costa Rica, Santiago Peña de Paraguay, Luis Ignacio Lula da Silva en quinto lugar de Brasil y Rodrigo Paz de Bolivia. Luis Abinader lugar 7, del 4 pasó al 7 con un 48.7%. Yo quiero que el gobierno dominicano analice las razones de por qué ha descendido la popularidad del presidente Luis Abinader. Ustedes saben que hace poco, la semana pasada, el gobierno dominicano estaba enfrentando protestas y cacerolazos. Y esto de alguna manera tiene un impacto en este ranking. Y además de ciertos niveles de descontento que ha expresado la población con el gobierno del presidente Luis Abinader. Y estoy hablando del presidente que más ha invertido en la reforma policial. Óigame, miren cómo un hecho que se produce aquí en Herrera impacta también la popularidad del gobierno y del presidente Luis Abinader. Óigame, un hecho que produjo descontento en la población y que fue materializado por un desalmado, no por la institución. Eso no fue un mandato institucional, fue una decisión de este carajo que impacta la popularidad del gobierno, de ese gobierno que ha invertido más que nadie en la reforma policial, pero romper con una cultura de corrupción, de maltrato y de muchísimas cosas que ustedes saben que se hacen en las calles y que anteriormente se hacían más por parte de las autoridades policiales. No es fácil, no es fácil. Ahora, el gobierno ha hecho su esfuerzo, pero creo que esta encuesta, estos resultados que colocan al presidente del cuarto lugar a nivel de popularidad en Latinoamérica a un séptimo lugar, debe llamar a una introspección al gobierno y a una profunda reflexión para que se produzca una profilaxis, sí, una limpieza total. Óigame, este gobierno tiene que ver cuáles son los funcionarios que de verdad están alineados con el criterio del presidente Luis Abinader. Este gobierno y este presidente nuestro tiene que evaluar cuáles son los funcionarios que bailan el mismo son que él, porque lamentablemente todo parece indicar que hay funcionarios que son islas de poder y que no contribuyen en nada con la popularidad de un presidente, óigame, que tuvo la dignidad y el decoro de establecer primero que él no puede aspirar jamás a la presidencia de la República y de no inventar con retornar a una aspiración presidencial. Eso no lo ha hecho nadie en la historia democrática y eso hay que reconocérselo al presidente Luis Abinader. Y yo pregunto, presidente, ¿usted va a continuar con esos funcionarios impopulares que le cierran las puertas a los PRMistas y al pueblo? Esos funcionarios que han significado impopularidad para su gobierno. Llegó el momento en agosto de que usted sopese sustituir de las posiciones ministeriales y de las direcciones a esos funcionarios que de verdad no están alineados a su manera de gobernar y que no tienen ningún compromiso con su partido.
porque hoy usted está gobernando, presidente, y usted tiene la batuta. Pero si su partido sale del poder, es casi seguro que viene una persecución contra usted. Y la responsabilidad de los funcionarios es hacer un buen trabajo para que usted salga bien del Palacio Nacional, porque usted lo merece, porque usted es un hombre transparente y no es un corrupto, no es un abusador, y es un hombre que tiene compromiso con la democracia de la República Dominicana. Llegó el tiempo, el momento, que es agosto, de relanzar este último periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, esta fase final de 2 años, para que usted salga bien, para que el país salga bien, para que el PRM como partido pueda seguir dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Quería, como un humilde ciudadano dominicano, y por qué no decirlo también, como un admirador suyo, presidente, quería decirle esto. Bueno, señores, en otro tenor, la República Dominicana mira al modelo de los Emiratos Árabes para modernizar los controles migratorios. Qué bueno, y esto lo ha dicho el director de migración, que va a utilizar modelos que se utilizan en los Emiratos Árabes para controlar la migración, la seguridad, usando tecnología y, por supuesto, implementando la política migratoria que manda el gobierno central del presidente Luis Abinader. El director de migración, vicealmirante Rafael Lee Ballester, indicó que la iniciativa abarcaría aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos. Eso va a agilizar la forma en que la gente entra y sale a la República Dominicana. Por ejemplo, los haitianos que vienen a los mercados, pues a nivel tecnológico, yo entiendo que se utilizarán cámaras, datos biométricos y demás para crear las condiciones de que todo el que penetre el territorio nacional de manera legal o permitida se tenga datos sobre ellos. Digo de manera permitida porque todo el mundo sabe que en la frontera, ahí está por ejemplo el caso del río Artibonito, el río Masacre. Los haitianos pueden penetrar por zonas que no tienen controles. Entonces, también deben utilizarse medios tecnológicos para vigilar toda la zona fronteriza, que de hecho el presidente Luis Abinader, en una entrevista que dio en esta semana pasada, pues dijo que toda la frontera de la República Dominicana está vigilada. Y a mí me consta, porque soy de la frontera, soy de Bánica, y mi madre me llama y me dice, pero aquí pasa un helicóptero a cada rato. Y digo, eso es vigilando la frontera, eso le conviene a ustedes que están ahí, ¿verdad?, para que el Estado sepa qué está sucediendo en nuestra frontera con Haití. Lamentablemente, algunos comerciantes se quejan en la zona de Comendador, en la zona de Bánica, pero el Estado Dominicano tiene necesariamente que estar vigilante ante las acciones de los haitianos, porque en Haití no hay ningún tipo de control y sería muy irresponsable por parte de este presidente Luis Abinader no estar atento a lo que está pasando en la frontera, que de hecho también hay que reconocerle al presidente que ha tenido una actitud firme con relación al tema haitiano, más firme que otros presidentes que hemos tenido y que permitieron que este país se llenara de haitianos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que hay una cultura difícil de la búsqueda en la zona fronteriza. Sí, eso no es fácil.
romper con una cultura de corrupción en un país. No se logra de la noche a la mañana. En 8 años no es la verdad que un gobierno democrático va a romper con una cultura de corrupción que incluye la zona fronteriza de nuestro país. Esa no es la verdad. Entonces usted no puede pretender que en 8 años Luis Abinader resuelva ese problema del todo. Pero las cosas han cambiado en la frontera. Y usted que nos está viendo, si es de la frontera, dígame si es verdad que las cosas han cambiado en la frontera y que hay mayores niveles de seguridad. ¿Que hay búsqueda? Sí, las hay porque no es fácil romper con eso y hay gente que lamentablemente vive de eso. Señores, nos vamos a comerciales y al regreso yo les quiero decir que diputado de la Fuerza del Pueblo se juramentó este sábado en el Partido Revolucionario Moderno. Bien, estamos de nuevo con ustedes, señores. En Pedernales, un diputado renunció hace algunos meses a la Fuerza del Pueblo. Se trata de Rafael Pérez, mejor conocido como Rafaelito, y Rafaelito decidió continuar activando políticamente en otro partido y se juramentó este sábado en el Partido Revolucionario Moderno. Rafaelito, de acuerdo a informaciones que manejo, tenía algunas quejas con el sector que está alrededor del presidente Leonel Fernández, de que, caramba, quería ver a su líder y se la ponían en China. Nunca logró ver a Leonel Fernández y él dijo, bueno, si yo no puedo ver a mi líder siendo diputado, entonces, ¿qué yo busco aquí? ¿De qué me sirve ser diputado de un partido donde el líder máximo no me abre sus puertas? Y son esas parte de las quejas de muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que han renunciado a esa organización política. Este joven diputado de Pedernales tiene muchas posibilidades de continuar una carrera política ascendente y decidió hacerlo en el Partido Revolucionario Moderno. O sea que en los partidos se da también esto de que le ponen zancadillas hasta los diputados. Se da esto en todos los partidos. Ahora bien, parece que dentro de Fuerza del Pueblo, a esos sectores que están más cercanos a Omar Fernández, le cierran las puertas del líder de su padre, el presidente Leonel Fernández, y el diputado Rafael Pérez ha sido víctima de eso. Estoy hablando de alguien que es hijo de una señora que fue alcaldesa, que tienen arraigo político, que tienen liderazgo político. Y todo parece indicar que el presidente Luis Abinader le dio cariño a este diputado, le dio buen trato, y entonces él decide juramentarse en el Partido Revolucionario Moderno. Esto fortalece enormemente ese partido que ganó en Pedernales en el proceso pasado, que el senador es del PRM, pero lo fortalece mucho más y aleja a Dionis Sánchez de retornar a la senaduría en esa provincia. Ahora, yo pregunto, ¿Rafaelito va por una diputación o iría a buscar la senaduría de Pedernales por el PRM, aún llegando nuevo de la Fuerza del Pueblo? Son de las cosas que en la política se presentan. Y en ese mismo tenor, en el tema político, creo que el PRM también tiene que revisar el tema de los aspirantes presidenciales. No es posible que el PRM, inmerso en una situación difícil, donde ha bajado, ha mermado un poco en su popularidad,
los aspirantes presidenciales de esa organización política simplemente callan. Solo he visto a Carolina Mejía hablar sobre el tema de los cacerolazos y el tema de las protestas. Raro, me ha extrañado no ver al doctor Guido Gómez Mazara abordar estos temas. No he visto a Wellington abordar estos temas. Wellington sí, de alguna manera, en una entrevista que le hicieran en un programa popular de radio, sí le mandó algunos candelazos a aspirantes presidenciales de su partido, diciendo que una cosa son las encuestas y que una cosa es la realidad que se vive a diario en la política, que hay aspirantes presidenciales que no conocen los alcaldes de su partido. Y ahí él empezó Wellington a mencionar alcaldes. David Collado, por su parte, no emite juicios sobre los temas de interés nacional. David solo se preocupa por trabajar y él ha entendido que la política se mide con resultados y que con un buen resultado ante el Ministerio de Turismo, pues David no necesita opinar sobre protestas, sobre cacerolazos, sobre popularidad del PRM, y como aparece en primer lugar en las encuestas, se hace el chivo loco. Yayo, todo el mundo entiende que va a apoyar a David y no emite juicio. Tony Peña, prácticamente retirado de la contienda, tampoco lo he visto emitir juicio. Entonces, ¿quién ayuda al presidente Luis Abinader ante los momentos de dificultades? ¿Quién da la cara por el gobierno del presidente Luis Abinader ante los momentos de dificultades? Solo el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y así no puede ser. Así no se ayuda a gobernar. Miren, hay un tema que de verdad me ha consternado enormemente, y eso lo sucedido en San Cristóbal en esta semana. Me apenó mucho ver, caramba, cómo la familia de Antonio Lucas Valenzuela tuvo que salir a las calles a protestar y llevó el cadáver de Antonio Lucas Valenzuela al destacamento policial de esta demarcación. ¿Por qué tuvo la familia de Antonio Lucas Valenzuela que hacer esto? Porque este joven perdió la vida a causa de una paliza que le propinó un policía en esta demarcación. Óigame, este joven se dedicaba a vender números y tenía un verifón, de acuerdo a lo que se dice, ilegal, y fue arrestado por vender números ilegales. Estoy hablando de lotería. Óigame, y a este joven, Antonio Lucas Valenzuela, le dieron una paliza tan grande en el destacamento policial, de acuerdo a lo que plantean los familiares, que fue llevado a una clínica y allí murió porque estaba apotemado, como decimos en buen dominicano. Le dieron una camisa de palo que le quitó la vida a este joven, y eso de verdad que no se le puede admitir a ningún miembro de la Policía Nacional. Y este joven policía, porque se está acusando a un policía de haberle propinado esta camisa de palo a este vendedor de loterías que lo hacía de forma ilegal, óigame, prácticamente le quitó la vida a este ciudadano de San Cristóbal. Esto no se debe admitir y ojalá la Policía Nacional esté sometiendo de inmediato a la justicia a este miembro de la institución. Caramba, que si bien es cierto que Antonio Lucas Valenzuela se dedicaba a una actividad ilegal, no es menos cierto que debe ser la justicia la que determine cuál iba a ser su suerte, no a manos de un policía perecer este joven por una golpiza
Óigame, la familia llevó el cadáver al destacamento, claro, con indignación. Esto no puede ser, por Dios. Y miren lo que dice una ciudadana cercana a este joven que pereció a causa de esa paliza que le propinó un policía. Adelante, director, con el video donde la señora, caramba, amargamente se queja y dice: pero ven acá, ese miembro de una institución policial o castrense mañana también se convierte en una persona vulnerable porque ya no tiene una pistola en el cinto, porque no tiene rangos, porque no tiene protección. Pero parece que muchos agentes de la policía que le están haciendo daño a la reforma policial y a la dirección policial actual no lo están sopesando. Adelante, director, con el video. Cuando un policía o un ciudadano sale de una institución, ¿sabe qué pasa? Se vuelve vulnerable. No hicieron ninguna gestión para llevarlo a un centro médico. Y ellos se quedaron como que era un perro, y no es así. Aquí hay derecho de igualdad. Y cuando un policía o un ciudadano sale de una institución, ¿sabe qué pasa? Se vuelve vulnerable. ¿Usted sabe lo que es vulnerable? Igual que usted y yo en la calle, que las personas no saben a veces qué es empatía. Y no empatía, sino derecho de igualdad. ¿Y el nombre de ellos son? ¿De quiénes me pregunta? Aquí está. Ahí está, señores, una ciudadana defendiendo a esa persona que perdió la vida de manera injustificada. Tiene una tremenda voz la señora, pareciera como que tuviera un megáfono, pero lo hace por indignación, y la comunidad salió a las calles por indignación, caramba, y yo me uno a esa indignación y a esos policías que le hacen daño a la institución, que le hacen daño a la reforma policial, que le hacen daño al gobierno también del presidente Luis Abinader, que ha querido dignificar la vida del policía, pero también tener a un policía distinto. Por eso hay gente que entiende que la policía debe reformarse total, y hacer una nueva policía en la República Dominicana. ¿Qué gobierno ha invertido más en la reforma policial? Y lamentablemente, hechos como estos dicen mucho de lo que debe ser una policía reformada. Miren, cambio radicalmente de tema. Y es que parece que se ha puesto de moda criticarlo todo en la República Dominicana. Sí, esto me apena mucho, porque las críticas deben tener sentido común, deben tener lógica. O sea, ¿cómo yo critico lo que veo en realidad? ¿Cómo yo niego la realidad? Y digo esto porque tengo en mis manos una cédula, mírenla acá. Parece que el señor director no va a poder hacer el close-up adecuado, pero bueno, esta es la cédula, y lo que quiero significar con esto es que esta cédula tiene el escudo de la República Dominicana. Lo tiene ahí, usted puede decir lo que usted quiera, pero ese es el escudo de la República Dominicana, mírenlo ahí, que es más pequeño. Mírenlo ahí, donde yo tengo el dedo, ese es el escudo, que tiene la Biblia, que tiene todo. ¿Y por qué? Baje aquí, director, por favor. ¿Por qué querer criticar esto y decir que la nueva cédula de la República Dominicana no tiene el escudo, que quitaron la Biblia? Entonces parecen festinar las críticas, y eso hace que uno no le haga caso a todo. Fruto de la democratización de los medios digitales, que debo decir que gracias a Dios el mundo ha logrado tener medios por donde expresarse, pero que algunos malintencionados, maleducados, inadaptados sociales lo utilizan para hacer daño.
Por eso usted tiene que, si se quiere interpretar correctamente todo lo que usted ve a través de las redes, porque no siempre las críticas, los comentarios son reales. Mucha gente inventa cosas. Esa es la verdad en las redes sociales. La Junta ha aclarado este tema y ha dejado en evidencia que Efemérides Patria aprobó este escudo, que también el Instituto Duartiano aprobó este escudo. ¿Y quién recoge el agua derramada después de tantas críticas negativas sobre la Junta Central Electoral y sobre este documento nuevo que es la cédula de identidad y electoral de la República Dominicana? O sea, ¿quién repara el daño? Y la gente desinformando, por Dios. Bueno, señores, quiero brevemente terminar, si me permite el director, que me está haciendo seña diciendo que lamentablemente el conflicto de Estados Unidos-Irán se ha agudizado en los últimos días. Por ejemplo, se produjeron 3 muertos, 12 heridos por ataque de Estados Unidos contra Irán. El petróleo ha incrementado su precio en los últimos días y parece que hay una decisión clara de Donald Trump de meterle manos a Irán, porque Irán también está bombardeando bases de los Estados Unidos en diversos países cercanos a esta zona. Ojalá la paz vuelva por el bien del mundo, porque en el mundo las cosas no van bien, la economía no va bien, y si esto se agudiza, el impacto de esto puede ser mayor, no solo en la República Dominicana, sino en los diversos países del mundo, sobre todo en países que no producen petróleo. Señores, gracias por la compañía, nuestra gente de TV Canal Sur 64, con una imagen nítida en todas las compañías servidoras de cable de nuestro país, y a nuestra gente de Puntual RD en YouTube. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana.